Amigos, Cristo resucitó, en verdad resucitó. Cuando decimos que resucitó, por cierto, es que vuelve a la vida. Más aún, recibe la inmortalidad de Dios en la carne. No vuelve a una vida temporal, limitada como una alma que se iba a volver a morir. Pero eso es un hecho histórico y, digamos así, metahistórico. Se apareció, convivieron con él los que lo habían conocido antes, es el crucificado con sus llagas, y a su vez es distinto, está en otra situación, es un mundo nuevo, así como Dios creó todo de la nada, ahora hace que la humanidad en Cristo participe de la inmortalidad de Dios, de una plenitud en su carne. Es lo que llamamos un cuerpo glorioso, y decimos está sentado a la derecha del Padre, que no es se cansa o no se cansa, sino que propiamente es que el hombre Cristo Jesús, que es personalmente el Hijo eterno de Dios y consustancial con el Padre, ha recibido todo poder. Es el Señor del universo, es el Creador y Señor Jesucristo, el único Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y en el tiempo de Pascua celebramos también, porque justamente como vive y reina, vive y actúa. Y eso es la iglesia, porque vive y obra de muchas maneras, pero especialmente por la iglesia, por la proclamación del Evangelio, por la donación de la gracia del Espíritu Santo, particularmente en los sacramentos. Por eso el que crea y se deje bautizar y ungir por el Espíritu tiene vida nueva, es consagrado y puede, con la gracia de Dios, vencer el pecado, el demonio, pasar de Babilonia a la Jerusalén celestial, las dos ciudades que se combaten en la historia. Una, la que se mueve por el amor de Dios, la otra que se mueve por el amor a sí mismo, por el odio de Dios. Y esa es la lectura profunda de la historia. Y en esta Pascua vamos a celebrar, gracias a Dios, la beatificación de Jacinto Vera. Yo lo que quiero hoy mirar no es tanto, digamos, la historia de Jacinto Vera, que otras veces hablamos, pueden siempre encontrar en mi página, Amicus Sponsi, aún si ponen Alberto Sanguinetti, ahí en el menú, en el Abre Vera, y ahí pueden encontrar algún material escrito, de audio, para conocerlo y amarlo. Pero yo lo que quiero hoy, justamente dentro de la Pascua, es que es un santo, y acá lo reconoce la Iglesia, un beato, es la obra de Jesucristo. Es la obra más maravillosa, como dice una de las oraciones de la Pascua, en que creamos que la nueva creación no es menor, sino al contrario, es más grandiosa que la primera creación, que la vemos por todas partes. Hemos tenido una Semana Santa de días hermosísimos, todavía yo tengo en mi jardín muchísimas flores. La creación es toda maravillosa, y más aún la del hombre. Es verdad, está marcada, herida fuertemente por el pecado. El pecado no es un errorcito, es una equivocación, no, hay un combate. De vuelta, la Babilonia, la ciudad del dragón que quiere, y esto estoy hablando con símbolos, es claro, pero no es algo para distraer, es para una lectura más profunda. Lo que se juega en la historia es la ciudad de Dios que edifica con la sangre del Cordero y con el don del Espíritu Santo y con la fe, con la verdad, con la virtud, con la gracia de Dios, y la ciudad del dragón que busca la Babilonia, que busca el dominar, y con frecuencia nos dejamos dominar por el pecado, por la mentira, por la concupiscencia, por no entregarnos a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Bueno, cuando la Iglesia proclama un santo, ya en sí es hoy, vamos a vivir el 6 de mayo, es un acontecimiento, porque nos señala, nos proclama Cristo resucitado y el don del Espíritu Santo hacen hombres nuevos, y lo reconoce
Está beato, bienaventurado junto al Padre, porque fue bienaventurado en esta vida viviendo el Evangelio. Y es posible. Jacinto Vera vivió entre nosotros, fue un cristiano en su familia, en su juventud, luego encuentra su vocación como sacerdote y obrando por él la gracia de Cristo resucitado. Y la gente lo reconoció, en primer lugar, en los sacramentos, en un gran confesor, en llamar a la santidad, en buscar el perdón de Dios, en vidas familiares santificadas, aún en la gloria de la cruz de Cristo, de recibir de Él toda fuerza y de con Cristo morir para con Cristo resucitar. Ya en esta vida, Él fue bienaventurado, fue perseguido, fue calumniado, fue expulsado. ¿Sí? Tomó la cruz y venció en Él la gloria de la cruz, la gloria de Cristo resucitado. Por ello, el acontecimiento de la beatificación es señalar a este beato, pero también, sobre todo, porque la Iglesia no reconoce sino a Dios y a Jesucristo. A veces, no quiero pelear, pero en fin, nos señalan algunas, en fin, sectas, congregaciones religiosas que no son católicas, que nosotros adoramos a los santos y hay que adorar solamente a Dios. Adoramos en sentido propio, que es el acto en que se conoce a Dios y se le reconoce y se entrega a Él, solamente a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad Santísima, un solo Dios y trino. Y adoramos la humanidad de Jesucristo, por cierto, porque Él personalmente es el Hijo de Dios hecho carne. Pero también Jesucristo, adoramos su obra. Entonces, no adoramos la creación como ahora la madre naturaleza y que no existe la madre naturaleza, o puede ser un símbolo si quiere, es la creación. Adoramos al Creador y lo veneramos en sus obras y sobre todo lo adoramos en la obra que hace en la Santa Iglesia, porque la Iglesia es el germen de la Nueva Jerusalén, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no adoramos a los ministros, no, adoramos a Dios, pero reconocemos sus obras. Y también cuando veneramos, no adoramos a los santos, empezando por la Santísima Virgen María, es porque reconocemos la obra de Dios. Glorificamos a Dios en su obra mayor, mucho más que toda la creación, mucho más que el universo entero, mucho más en María Inmaculada, porque la obra y es fruto de la redención de Jesucristo. Y también en los santos, lo que veneramos y glorificamos a Dios. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y la beatificación de Jacinto Vera, no porque es un acontecimiento ahora y en nuestro territorio, en Montevideo, sino porque además nos hace asumir una historia de salvación, que por supuesto su único centro es Cristo muerto y resucitado, pero el que está sentado a la derecha del Padre, el que recibió de Dios todo poder en el cielo y en la tierra, el que dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, justamente vivimos que está todos los días junto a nosotros y que ha estado y que sigue presente en nuestra historia, porque de algún modo este gran santo, Jacinto Vera, es padre. Y el padre hay que reconocerlo, porque Dios nos lo dio, el único padre que es Dios, nos lo dio para que recorriera el país, para que proclamara el Evangelio, para que llamara a la conversión, para que pusiera un poco las cosas en su sitio. ¿Qué es lo que importa? La salvación del hombre. ¿Qué es lo que importa sobre todo? El que seamos hijos de Dios y vivamos como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. ¿Qué es lo que importa sobre todo? El culto de Dios. Sí, más que el asado del domingo, más que la salud, más que es adorar a Dios. Y el santo nos llevó al culto, a la adoración del Dios vivo. Nuestra mayor dignidad. El hijo de padres analfabetos, campesinos, canarios que vinieron en un barco trayendo sus hijos a Jacinto en la barriga de la mamá porque nació en alta mar.
estos pero sabían adorar a Dios. Eran más sabios que los doctores, eran más sabios que los sabiondos. Bueno, pues en la Pascua de Jesucristo que estamos celebrando, Cristo resucitó, en verdad resucitó, y vive y reina. Y a nosotros nos señala que está entre nosotros con un santo nuestro, con el que recorrió nuestra tierra. Y que, como dice José San Martín, nadie amó tanto y nadie sirvió tanto al pueblo uruguayo, al pueblo oriental, como Jacinto Vera. Y por eso, como también dice Zorrilla, la santificación de él santificará al Uruguay entero. Dejémonos sacudir, alegrémonos. Dios, Cristo, vive y reina entre nosotros y nos lo muestra en el bienaventurado Jacinto. Cristo resucitó, en verdad resucitó.